Hola, las alianzas antisionistas están teniendo impacto en el mundo. ¿Irán se habrá convertido en ese articulador principal? ¿Qué implica esto para los planes de Estados Unidos? Hoy lo analizamos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender cómo se mueve la geopolítica en Oriente Medio y el papel que juega principalmente Irán. Irán rompiendo el cerco occidental. Desplegamos nuestro mapa mundi e identificamos a esta nación en esta región de Oriente Medio. Hay que decir también que el presidente iraní Ebrahim Raisi arribaba a finales del mes de abril a Pakistán, un país, como ven graficado en el mapa, colindante, vecino del país persa. Además que tienen dentro de sus relaciones bilaterales enmarcadas en exportaciones agrícolas y también nexos políticos. Allí fue recibido por el primer ministro pakistaní, lo vemos al lado de derecho, en la fotografía al lado de Raisi. Ambas autoridades acordaban reforzar cooperación en áreas como la economía, seguridad. Tras la experiencia de una crisis fronteriza a principios de año, Irán y Pakistán comparten además 900 kilómetros de frontera. Lo hemos marcado por esa línea fronteriza de color blanco entre los países identificados ambos con sus banderas. El tema de seguridad se ha convertido en un tema primordial entre ambos gobiernos. Por esta razón, ambos países han declarado el interés por la lucha contra la inseguridad, el terrorismo y el crimen organizado. También se ha decidido impulsar la cooperación en áreas de petróleo, gas, energía y economía. Como parte de estos acuerdos, también se ha decidido elevar las relaciones comerciales y se prevé llegar a $10.000 millones anuales, el intercambio además de bienes y servicios. ¿Qué implica todo esto? Lo reflejamos también en nuestro mapa. Ahí lo tienen. Recordemos que el presidente de Irán partía también de Pakistán hacia la República de Sri Lanka, una nación insular al sur de la India, que está también rodeada por este océano, el Índico, que ya habíamos visto en otro programa, que se convierte también en clave muy presente en contra del régimen sionista de Israel. Vemos en la fotografía a la derecha de la pantalla que fue recibido por la juventud y estudiantes de esa nación. Las relaciones bilaterales con este país se han centrado también en el campo energético. En esta oportunidad se han sumado 5 acuerdos que van a impulsar la cooperación en áreas como turismo, cultura, cine, ciencia y tecnología. En Sri Lanka se inauguraba también este proyecto multiuso denominado Uma Oya. Lo vemos en la foto al lado izquierdo. Ahí lo ven. Esta es una represa hidroeléctrica que va a tener una capacidad de 6.000 hectáreas. Va a irrigar cerca de 1.500 de generación de energía eléctrica y esto permitirá, sin lugar a dudas, aportar 290 gigavatios por hora a todo este concepto de red eléctrica nacional. Algo que caracteriza también por su industria hidroeléctrica a ese país, además de contener ricos minerales y piedras preciosas. De esto y más vamos a conversar con nuestro primer invitado. Nos acompaña en directo, analista internacional, Eduardo Meneses, con nosotros, experto también en geopolítica. Qué gusto tenerte en el mapa, Eduardo. Gracias por tu tiempo para Telesur. No, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por esto. Interesante cuando desplegamos nuestro mapa y vemos el movimiento de un presidente que además tiene que soportar sanciones unilaterales como otros países en el mundo. Una política y arma geopolítica, digámoslo así, valga la redundancia, aplicada por el país del norte. ¿Qué rompe el movimiento que hace Raisi, no solamente enmarcado en estos acuerdos económicos, sino también, sobre todo, poniendo en eje principal la seguridad? Bueno, digamos, hay dos cosas, ¿no? Primero, que si nosotros observamos el mapa que ustedes estaban mostrando y las relaciones, hacia dónde está pensando fortalecerlas Irán, tiene que ver claramente con un eje de relacionamiento con China, ¿no? Pakistán está justamente, es uno de los países intermediarios entre Irán y China y digamos que gran parte de lo que se está jugando actualmente en términos de
económicos en frente de las relaciones de China con Europa tiene que ver por dónde pasan los corredores comerciales, ¿no? Hay un corredor comercial que está en el norte, que atraviesa Rusia justamente, que está en una gran tensión actualmente por la disputa militar que se da con Ucrania y cómo Europa ha claramente respaldado a Ucrania en esta guerra, ¿no? Hay otra de los ejes de comercio, que es el eje central, que pasa en parte por Israel, y hay un eje del sur, que es el que pasa justamente por Irán. Entonces, claramente estos movimientos de Irán tienen que ver, por un lado, con fortalecer este eje de comercio sur, en el cual tiene un rol central la República iraní y Pakistán, en ese caso, está en este lado, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo hablo en este sentido al referirme a la seguridad? Porque finalmente toda la escalada bélica y de seguridad que se da en toda la región tiene que ver con esta disputa económica, ¿no? Israel está jugando en gran parte una tensión geopolítica que quiere ir cada vez más atrayendo hacia sí la posibilidad de monopolizar ciertas de estas rutas del comercio. Entonces, se juegan seguridad y comercio al mismo tiempo como dos caras de una misma moneda, y en este sentido Irán está haciendo una diplomacia que tiene que ver con la postura que ha tenido en los últimos años, que es una diplomacia de decir hay que restablecer relaciones pacíficas y de mutuo beneficio con las otras naciones de Medio Oriente, y sobre todo ir fortaleciendo una dinámica de los BRICS, que es justamente la que crece frente a la hegemonía estadounidense. Si uno ve, por ejemplo, el comercio entre China e India, solo en el primer trimestre, entre entre China y, perdón, Irán, solo en el primer trimestre ha crecido, del 2024 ha crecido extremadamente rápido, son más del 10-15% de crecimiento. Entonces vemos que está claramente ligado a esta dinámica, ¿no? Ahora, en medio de todo este contexto que no deja de ser interesante, Irán se ha convertido en un articulador clave. Esta es mi pregunta, porque no solamente ha logrado restablecer relaciones de conflictos que han tratado de minarse en los últimos tiempos, también por la mano de Estados Unidos. Ponías el ejemplo Pakistán, pero también Arabia Saudí, que juega también otro rol fundamental en la región, que inclusive, pese a la presión de Estados Unidos, no ha restablecido las relaciones con Israel. Todo por el genocidio que implementa justamente en Palestina. Esto tiene una lectura también importante para entender cómo se ha logrado este tipo de alianzas que podrían denominarse o no antisionistas. Sí, totalmente. Digamos que aquí estamos frente a una tensión entre dos cosas, ¿no? Por un lado está lo que decíamos, la emergencia económica de los BRICS, que es que no se puede obviar, es decir, que muchos de estos países de la región tienen gravitan económicamente en torno a la importancia de China. Sin embargo, Estados Unidos está tratando de artificialmente, a través del apoyo al proyecto sionista, volver a crear un mundo bipolar, cuando en realidad la dinámica económica ya no responde a eso, ¿no? Cuando ustedes ven lo que he dicho últimamente Netanyahu y cómo Estados Unidos ha respaldado estos discursos, se trata de volver a crear un mundo bipolar, una narrativa de un mundo bipolar en donde supuestamente habrían Estados Unidos e Israel en un supuesto campo democrático, que obviamente vemos que con todo lo que ha acontecido en los últimos meses no tiene nada de democrático, frente a lo que ellos presentan como un mundo potencialmente siempre autoritario, antidemocrático, peligroso, y que además asimilan mucho a esta amenaza, digamos, islámica, ¿no? Y ahí es donde tiene los límites, porque Estados Unidos e Israel no tienen otra opción que hacer eso para tratar de limitar esta lógica de crecimiento de los BRICS, pero obviamente eso les hace un gran límite frente a países que tienen una gran mayoría de identidad cultural islámica, que tienen un tejido económico que está ligado esencialmente también al crecimiento de China y su influencia en Medio Oriente. Entonces ahí llega un límite esta narrativa, ¿no? Es una narrativa que hacia adentro, hacia Estados Unidos, hacia el imperialismo estadounidense o en el soporte de Israel puede funcionar y atraer ciertos apoyos en el campo occidental, pero obviamente cuando nosotros llegamos ya a Medio Oriente y con la complejidad de lo que significa ese discurso imperialista y totalmente colonial, eso va a tener muchas resistencias, y en este momento es de eso lo que se está plasmando justamente en el debate antisionista, ¿no?
cada vez más los pueblos de Medio Oriente reconocen esta estrategia imperialista y colonial que están teniendo Estados Unidos y otros países occidentales europeos y ya no pueden plegar a esta narrativa. Obviamente no lo van a hacer y el antisionismo se termina volviendo el eje de resistencia frente a esta injerencia colonial e imperialista, ¿no? Están las claves para poder entender el movimiento que lidera también Irán y todo este eje de la resistencia que confluyen en Oriente Medio en respaldo también a un pueblo palestino que está siendo masacrado, pero que al mismo tiempo está doblegando las acciones de un gobierno. Hablamos a la cabeza de Benjamín Netanyahu. ¿Qué estrategia utilizará Occidente? De eso vamos a analizar al regreso. Quiero agradecer a Eduardo Meneses por habernos acompañado hoy con su análisis en el mapa y lo hacemos revisando nuestra escala. En nuestra escala, hoy en el mapa, le vamos a mostrar imágenes registradas la noche del jueves, que están siendo difundidas también por nuestra multiplataforma Telesur. Allí cientos de funcionarios de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos irrumpieron de manera violenta en el campus de esta universidad en California para desmantelar el campamento estudiantil de solidaridad con Palestina. Con disparos y gases lacrimógenos, los agentes asaltaron el área después de arremeter contra las barreras de protección. Estudiantes estadounidenses, profesores y activistas de derechos humanos invocaban el derecho constitucional que protege la libertad de expresión, pero las autoridades del país del norte omitían estas demandas. Previamente, los manifestantes pro-israelíes agredieron también a estudiantes que mantenían en resistencia pacífica para exigir a la Casa Blanca frene su apoyo de recursos, de envío de armas y municiones y deje de firmar acuerdos que sigan beneficiando al gobierno de Benjamín Netanyahu. Esta es la libertad de expresión de Estados Unidos. Esta es la vulneración a la demanda y la criminalización de la protesta que lleva adelante el régimen de Israel, avalado también por el gobierno de Joe Biden. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, por sus siglas OEA, Rafael Grossi, anunciaba su visita a Irán en medio de las preocupaciones, dijo durante sus declaraciones, de esa capacidad nuclear que tendría Irán. Además de esta visita, se da poco después de los ataques de Israel al país que pudieron haber puesto en riesgo las instalaciones nucleares iraníes. Ninguno de estos drones logró golpear tierra, y eso hay que destacar, contra Irán, causando ningún daño tampoco a las instalaciones ni eléctricas, ni militares, ni nucleares. Sin embargo, esto generó también una burbuja mediática por parte de Occidente. El gobierno de Irán ha reiterado una y otra vez que no poseen armas nucleares, que toda esa determinación y esas acusaciones en su contra tan solamente están generando tensión innecesaria. La doctrina de defensa de Irán, nuestra ideología es bastante clara y consideramos el uso pacífico de la energía nuclear como un derecho inalienable. No ha habido cambios en esa doctrina y vamos a continuar nuestra actividad nuclear con fines pacíficos, destacaban las autoridades iraníes. Por eso en la fotografía, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y también Grossi, de la Organización de Energía Atómica de Naciones Unidas. Vamos a sumar para analizar todo este contexto y movimiento geopolítico junto al periodista Daniel Seixo. Qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur y te pregunto de manera inmediata, ¿por qué nuevamente atacar el proyecto nuclear iraní? ¿De qué se trata? Buen día. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en
igual que cuando hablamos de organismos como la ONU, no estamos hablando de instituciones neutrales ni de instituciones que tengan un discurso entre las partes que pueda llegar a acuerdos satisfactorios para Occidente y para lo que hoy en día ya son sus rivales, casi sus enemigos. Estamos hablando de instituciones totalmente supeditadas al discurso occidental y que en más de una ocasión, como ha sucedido en la guerra de Irak, pero también contra el propio Irán en lo relativo a la energía atómica, han sido utilizados como arietes, como armas para intentar supeditar los intereses de diferentes pueblos a las propias necesidades de Occidente. Por tanto, no debe extrañarnos que los próximos meses sigan saliendo noticias en las que se acusa a Irán de cualquier estrategia oculta con el uso de su energía atómica. Esto ha quedado demostrado en numerosas ocasiones que no es así. La revolución iraní utiliza la energía atómica para el uso, para el disfrute de su población, para poder producir fuentes de energía alternativas y para garantizar su propio suministro y el bienestar de su pueblo. Pero también tenemos que ser muy conscientes de que en caso de que se le diera cualquier tipo de uso militar, la revolución iraní tendría todo el derecho para hacerlo. Tenemos que preguntarnos por qué pueblos como el libio, Yugoslavia, han sido agasados por la OTAN, mientras que otros pueblos que han sufrido sus amenazas durante años, como puede ser el de Corea del Norte, con capacidad disuasoria nuclear, no lo ha sido. Resulta quizá poco esperanzador decirlo de este modo, pero la energía atómica, las armas nucleares, en muchas ocasiones siguen suponiendo la única línea de defensa para muchos pueblos que se ven totalmente acosados por el imperialismo. Por tanto, si revoluciones como el iraní deciden desarrollar la energía nuclear para su propia defensa, tampoco podríamos decir nada contra ello, y mucho menos lo podrían hacer países como Estados Unidos, que a día de hoy sigue siendo el único que ha utilizado las bombas nucleares contra la población civil. Tampoco parece que el régimen sionista sea el más adecuado para alertar sobre el posible uso armamentístico de la energía nuclear iraní, cuando ellos, una y otra vez, durante esta guerra abierta contra Palestina, han amenazado con el uso de armas nucleares. Ahora, Daniel, hay o está sobre la mesa, digo con propiedad, un posible acuerdo para la liberación de secuestrados palestinos que aún se mantienen retenidos en cárceles en territorios ocupados por Tel Aviv. Y esto está generando también protestas al interior de Israel que los medios no nos cuentan, porque son protestas que le exigen además la dimisión del primer ministro israelí. Y todo esto confluye cuando el propio Netanyahu esta jornada reconocía tener en su poder, dentro de sus secuestrados, no al ala de resistencia Hamás, a mujeres y niños. ¿Por qué? Estos pasos se dan de manera apresurada, desesperada. ¿Cómo la calificamos? Parece que una parte de la población del régimen sionista está empezando a percatarse de que su propio gobierno, sus propias instituciones supeditan totalmente el bienestar de la población israelí a los intereses militares, a los intereses imperialistas de este ente genocida. Durante estos meses hemos comprobado cómo las operaciones militares no tenían ningún cuidado por la vida de inocentes, ni palestinos, ni de los colonos israelíes. Esto ha obviamente hecho que se crispara el ambiente político y social dentro de Israel. No tenemos que pensar que esto es una política propia únicamente achacable a Benjamin Netanyahu. Esto ha sido así, ha sido una política continua del propio ente sionista desde su propia fundación. El uso de rehenes, incluso el desprecio total y absoluto por la vida de los palestinos es una constante, no es algo que se haya producido desde el pasado noviembre. Tenemos que preguntarnos si se puede tener un trato justo con un pueblo que secuestra inocentes, secuestra civiles, encarcela niños, encarcela mujeres, para después intentar intercambiarlos con los soldados que han caído rehenes en combates. Esto no es justo, no es ni democrático y podríamos decir que ni siquiera es humano. Necesitamos que se ponga encima de la mesa no solo la cabeza de Benjamin Netanyahu, sino el propio proyecto colonialista, imperialista del sionismo. Tenemos que empezar a abrir los ojos y a alzar nuestras voces en protesta con aquellos que están intentando llevar a cabo un genocidio y limpiar totalmente a la población palestina del territorio que legítimamente le pertenece.
¿Cómo va a revertir esto Occidente? Daniel, te quiero preguntar revisando nuestra leyenda. Este es un extracto de un comunicado que emitía el gobierno de la Argentina, sí, en nuestra América Latina. La Argentina está reclamando la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas y continúan en sus puestos de poder con total impunidad, decía el comunicado oficial del gobierno de Argentina. Daniel, pero este comunicado no solamente hablaba de los responsables, identificaba supuestamente a los mismos de manera irresponsable, según los comunicados también dirán, apuntando al ministro de Interior. Esto nos ayuda a entender no solamente esos movimientos que hace Israel, sino también Estados Unidos, de utilizar como plataforma a países latinoamericanos como la Argentina y Ecuador, que le están siguiendo este juego geopolítico a la Casa Blanca, ¿o cómo lo explicamos? Tenemos que tener en cuenta que nunca se ha arrojado toda la luz sobre aquel suceso. Argentina siempre ha supeditado el propio esclarecimiento de aquel atentado a los intereses de otras potencias. Por tanto, cuando uno no arroja la luz sobre un suceso como este, siempre puede volver a lo largo del tiempo para ser utilizado por esas mismas potencias, como son Estados Unidos y el propio ente sionista. Con el gobierno de Milei lo que estamos viendo es una actitud totalmente irresponsable. No sé, nos pasaría por la cabeza hasta hace no mucho que un gobierno como el de Argentina actuara de una manera tan chabacana. No puedes usar a otro país, mucho menos a cargos diplomáticos del mismo, de la autoría de algo tan grave sin tener prueba alguna, porque esto es lo que tenemos que tener claro. No existe prueba alguna para esta acusación. Lo único que está haciendo Milei es acudir al llamado de los Estados Unidos y de Israel para intentar acorralar a Irán, y lo está haciendo a costa de la propia seguridad del pueblo argentino. No existe ninguna amenaza por parte de la revolución iraní contra el pueblo argentino. No existe ninguna posibilidad de que se cometan atentados en Argentina. Milei está jugando con el miedo, está intentando atemorizar a la población argentina y situarla en un frente de batalla que ni les va ni les viene. Milei a día de hoy sigue invitando a propias delegaciones diplomáticas del ente sionista a las reuniones en las que se toman las decisiones de seguridad de Argentina. Sigue consultando con los Estados Unidos cuál debe ser su política. Este señor que venía prometiendo libertad para los argentinos, lo que está haciendo es supeditar totalmente la soberanía de su país a los intereses de un imperio decadente y de un ente genocida que quiere que Argentina le ayude a librar sus propias batallas diplomáticas, y esperemos que no se atreva a dar un paso más allá e involucrar a Argentina pues, en el plano militar o incluso económico. Resulta vital que Argentina recupere su soberanía y que Milei empiece a saber ocupar el cargo que le corresponde, aunque quizá no esté a su altura, por lo menos debería respetar la soberanía de los argentinos y las argentinas. Quiero agradecer a Daniel Seixo por habernos acompañado con su análisis y ayudarnos a entender todos estos movimientos geopolíticos que hacen a ese papel que está jugando Irán en Oriente Medio, tejiendo alianzas también antisionistas, rechazando el genocidio contra el pueblo palestino. Gracias, Daniel, por tu tiempo para el mapa para Telesur. Momento de revisar ahora nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que también impactan en el mundo. Irene León, desde el Ecuador, nos va a comentar sobre la investigación a Roberto Canseco por supuestamente haber obstruido a la justicia. Estamos hablando del jefe diplomático de la embajada mexicana que fue asaltada en Quito. Pero, ¿qué está midiendo el gobierno de Daniel Noboa con esta acción? Luego de un operativo de desmantelamiento del Estado, Ecuador ha entrado en una fase más destructiva aún. Eso se refleja en su política internacional, desprovista de todo principio de soberanía, tutelada.
En las respuestas a la deplorable crisis con México se minimiza la legislación internacional, pues el referente de los actores del capital como Daniel Noboa es el comercio y sus instancias ad hoc. Todo lo que no tiene que ver con ese objetivo no es de su interés. En el caso, sustentan que la legislación humanitaria, la legislación es obsoleta y por lo tanto no la respetan. Se plantea esto como una opción, como si fuera un producto opcional. Hay un manejo de las relaciones internacionales con los ardides culturales de los negocios, donde todo vale para ganar. En ese marco, la diplomacia estorba. La apertura de averiguaciones en contra del encargado de negocios de México, Roberto Canseco, por presunta obstrucción a la justicia, que luego fue desechada por la Fiscalía, nunca debió suceder, pero sucedió. Son movidas estratégicas que parecen responder a un plan geoestratégico mayor, a un interés mayor que se define fuera de Ecuador y, claro, también fuera de México. Queremos agradecer a Irene León por haber participado en nuestra coordenada, ubicándonos en otros hechos que se desarrollan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Estrategia iraní. Como parte de esa estrategia iraní para mantener sus políticas encaminadas a mejorar los nexos con las naciones vecinas, Raisi ha enviado al mundo un mensaje potente que rompe los paradigmas del plan de Occidente. Pese a las sanciones que impone contra su país, la gira por el sur de Asia no solo ha impactado en las relaciones bilaterales, ha echado por tierra esa estrategia de Estados Unidos que pretendía minar el conflicto y aislar al país persa. Hoy Irán ha marcado una nueva hoja de ruta que le permite fortalecer la seguridad y también la economía. 2. Nuclear. Occidente trata una vez más de minar el programa nuclear iraní mediáticamente para seguir justificando la aplicación de sanciones y no inspecciona a Israel, que sí tiene un arsenal nuclear. Con esa doble vara mide Estados Unidos. Irán en respuesta decide aplicar sanciones a altos funcionarios de Estados Unidos y Reino Unido por haber apoyado y seguir minando de armas y municiones a Israel, que lleva adelante un genocidio contra el pueblo palestino. 3. Alianzas. El liderazgo de Irán es tan fuerte en Oriente Medio que ha logrado unificar de alguna manera a los países en esta región. Más allá de las diferencias, un giro en la política de Arabia Saudí que, pese a la presión de Estados Unidos, no está restableciendo relaciones con Israel. Una alianza antisionista ha logrado Irán, que no titubea, pese a las fichas que mueve la Casa Blanca, inclusive en el sur global, como Argentina y Ecuador, arrastrándolos a su juego geopolítico. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.